Buenos días. Hello, good morning. Can you hear me? Buenos días, ¿me pueden escuchar? Hello. Hello, good morning, Lorena. Buenos días, bienvenidas. Ok, buenos días. So, el día de hoy tenemos el workshop level 2, el tercer workshop de este semestre. Y vamos a esperar, si les parece, unos 2 minutitos mientras terminan de llegar. Mi nombre es Iris Hernández, hoy voy a ser su tutora. Por favor, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, con gusto me la pueden hacer. Si es relacionada al tema, me la pueden hacer en cualquier momento. Pero si es relacionada a la plataforma o algún otro contenido, esperemos hasta el final. Si les voy a dar unos minutitos por si tienen alguna duda, ¿no? Entonces esperemos un segundito mientras llegan todos los demás. Por favor. Ok, perfecto. Entonces, ¿les parece que si empezamos? ¿Ya? Em, bueno, como les comenté, no hay ningún problema. El punto acá es que pasemos bien, que tengamos una buena tutoría, ¿no? Y que nos divirtamos durante estas próximas 2 horas. Em, por favor, pregúntenme, pueden participar en el chat o como somos menos cantidad, sería chévere poder conversar y participar juntos de forma activa. Entonces, bueno, comencemos, ¿no? Em, There you go. Okay. So in Unit 7, you guys were learning about present continuous statements. ¿Alguien me puede decir para qué utilizamos present continuous statements? Para hablar del aquí y de la ahora, Perfecto. Sí. ¿Me puedes dar un ejemplo? I'm playing basketball right now. Yes, I'm playing basketball right now. Perfecto. Entonces, cuando utilizamos el presente continuo, que es este gerundio, que son los verbos cuando se les coloca ing, es porque estamos hablando del presente, ¿ok? Pero para saber que estamos hablando del presente, tenemos que utilizar ciertas palabras que indican tiempo. Por ejemplo, right now, or now, ¿ok? Y ahí sabemos que está siendo utilizado para el presente. Es una acción que está sucediendo, like I'm drinking water right now, ¿ok? Or we're studying English right now. Ahora, ¿qué pasa si lo quiero utilizar para el futuro? ¿Piensan que es posible? ¿Puedo utilizar este verbo continuo para el futuro? ¿Qué piensan? ¿No? Bueno, yo les cuento ya. Sí podemos utilizar
sí podemos utilizar este tiempo verbal para el futuro siempre y cuando utilicemos un future time word. Es decir, una palabra que nos indique que estamos hablando del futuro, que no estamos hablando de este momento. ¿Ok? ¿Y en qué casos en el futuro? Bueno, cuando en el caso that we have already made a plan and we're pretty sure that the event will happen in the future. O sea, que cuando es un plan súper definido y estamos súper seguros de es algo que va a suceder en el futuro. ¿Ok? Sabemos sí o sí, sí que va a suceder. Por ejemplo, I'm working this weekend. Sí, mi jefe llegó y me dijo que yo tenía que trabajar el fin de semana, entonces seguro sí voy a hacerlo. I'm working this weekend. ¿Sí? Sabemos que no es en este momento presente, sino que this weekend me enseña que es para el futuro. ¿Ok? Ahora, ¿cómo formamos este tiempo verbal? Lo vamos a formar de la siguiente manera. Sí, tenemos nuestro sujeto. Del sujeto tenemos am, or are, or is, ¿sí? Que viene siendo el verbo to be. ¿Ok? Si queremos hacer la oración negativa, acá es donde vamos a colocar el not, ¿sí? Después del verbo to be y antes del gerundio. ¿Y cómo se forma el gerundio? Agregamos ing. ¿Ya? Pero no vamos a agregar ing y ya. Dependiendo del verbo, a ver, déjenme que esté agregando a alguien. Ya. Ok, dependiendo del verbo, tenemos que sustituir una letra. Por ejemplo, aquí en having. ¿Qué pasó allí? ¿Se dan cuenta? Having. ¿Cuál era el verbo original? Con la E. Con la E, perfecto. Entonces, cuando tengamos verbos que terminan en E, como bake o have, vamos a sustituir la E, borrar la E y agregar ing. ¿Sí? Cuando tengamos verbos que terminen en consonantes como work, solamente vamos a agregar ing. Cuando tengamos verbos que sea consonante, vocal, consonante, vamos a duplicar la última consonante y agregar ing. ¿Ok? ¿Quieren que les repita eso más lento para que lo puedan anotar? Ok, entonces vamos con la primera regla. La primera regla es que si un verbo termina en E, como have o bake, vamos a borrar esa E y agregar ing. ¿Ok? Eso es lo primero. Si el verbo termina, por ejemplo, en K o como work, right? O en el caso de rain, es decir, el verbo termina ¿ya? Ni no cumple ninguna de las anteriores reglas que ya les voy a mencionar, ya, simplemente se le agrega ing y ya, como wearing, work, etc. ¿Ok? Con esos no hay, digamos que son la regla, ¿no? Ok. Feel también, go, aplica allí, sleep, todos esos verbos simplemente se le agrega ing y está bien. Ya. Ahora, existen verbos que terminan en consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Y ahí lo que vamos a hacer es duplicar la última consonante y agregar ing. Ejemplos, stop. En ejemplo de stop, vamos a duplicar. En ejemplo aquí que tenemos swim, vamos a duplicar la M. Plan, vamos a duplicar la N. Se vuelve planning, pero con dos N. Get, se vuelve getting, con dos T. ¿Ok? Sit, se vuelve sitting, con dos T. ¿Ok? Ahora, como les decía, cuando un verbo que tenga dos sílabas, ¿sí? Dos sílabas,
termina en consonante, vocal consonante, no vamos a duplicarlo. ¿Ok? No se va a duplicar esa última consonante. Ese era los que les comentaba que eran como la especie de excepción. ¿Sí? Cuando es consonante, vocal, consonante, pero tenemos una sola sílaba, ya, perfecto. Pero si el verbo tiene dos sílabas y es consonante, vocal, consonante, ahí no duplicamos. ¿Cómo que? Happen, se vuelve happening, pero sin duplicar. Enter, entering, offer, offering, suffer, suffering. ¿Sí? Como what's happening. ¿Ok? Cuando tenemos verbos que terminan en W, Y o X. No se duplica. ¿Ok? Y tampoco hacemos énfasis en la pronunciación de la primera sílaba. Porque en los anteriores, en los que eran dos sílabas y terminaban en consonante, vocal, consonante, ahí deberíamos hacer un énfasis en la primera sílaba como happening, right? Or offering. Pero en estos, que es K, X, Y, no vamos, perdón, W, X, Y, no vamos a hacer énfasis en la primera sílaba, simplemente agregamos ING. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los verbos que terminan en IE? Como lie, or die, or tie, de atar. Bueno, con estos verbos que terminan en IE, lo que vamos a hacer es simplemente cambiar la I por una Y. Y la E la vamos a eliminar. ¿Sí? Entonces, tengo el verbo lie. ¿Qué hago? Borro la E y esa I la transformo en Y. Line. Sí, disculpen mi letra, está como horrible. Sí. Ok, esto se supone que es L-Y-I-N-G. Se supone. Ok. Con el mouse es como feo escribir. Ok. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta el momento? No. Y dice, solo se duplica los verbos que terminan en G, en T, en P, en N, en M. ¿Me preguntas lo que se duplican como la última consonante? Sí. Ok, no se duplican porque terminen en P, en T, en F o en N. Se duplican porque el verbo termina en consonante, vocal, consonante. Entonces, no es porque stop termina en P, hay que duplicar. Es porque es una sola sílaba y está compuesto por y terminan en consonante, vocal, consonante. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si tengo dos sílabas y terminan en consonante, vocal, consonante? No, ahí no tengo que duplicar la última consonante. ¿Sí? Teacher, ¿Sí? de estas reglas, ¿hay algunos verbos que tengan excepción o siempre se aplican estas reglas? Usualmente se aplican estas reglas. No, como son tan específicas, incluso hay una más que se me estaba pasando a decirles, que es cuando terminan en R, se tiene que duplicar la R, como refer o defer. Entonces son tantas reglas tan específicas que no hay excepciones. No son ¿Y como cuando, verbos regulares y irregulares. ¿Sí, Mónica? y cuando terminan en R, sí se puede duplicar? Cuando termina en R, sí se duplica. Ujú. Sí. Voy a quitar la alarma. Ya, ahí está. ¿Más preguntas? Sí, de todas formas, esto es algo que ustedes, digamos, porque se lo estoy diciendo así nomás, si ustedes googlean spelling rules present continuous,
tranquilamente les aparece todo el listado de lo que yo les estoy comentando. ¿Ya? Por si tienen como tal vez temor de que no anotaron bien, etcétera, ahí va a estar. ¿Ok? Entonces, yo les comentaba al inicio de que podemos utilizar esto para el presente, para lo que estamos haciendo en el momento, tal cual, en este momento, right now, o para situaciones futuras, ¿ya? Pero también podemos utilizarlo para otro tipo de situaciones temporales, ¿ok? Incluso si la situación no está sucediendo en el momento presente, ¿ok? So like if we compare this with simple present, which is used like for permanent situations that we feel that it continues for a long time, saben, como hábitos que pasan durante mucho tiempo, como I work in a school, ¿cierto? Digamos que es una situación permanente. Yo siempre trabajo en la escuela. Ahora, si estoy temporalmente trabajando allí porque estoy haciendo una sustitución o lo que sea, ahí puedo decir I'm working in a school. Porque no es algo que está sucediendo todo el tiempo, no es un hábito, no es algo de frecuencia, es algo que temporalmente está sucediendo. ¿Ok? Entonces, en resumen, 3 usos. Lo que está pasando en el momento presente, algo que puede suceder en el futuro, siempre que agreguemos una frase de futuro como next month, next year, etc. Y para situaciones que son temporales. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un poquito de ejercicio. Vemos en la foto que está Evan, Cindy, Grandma Sue, Baby Ben, Dad, and Usual. Yes, Usual. Vamos a hacer oraciones con esto. Entonces, a ver, Mónica, ¿me puedes ayudar con qué está haciendo alguna de estas personas? My grandma's somewhere y drinking coffee. Very good. My grandma, so it's drinking coffee. Now, Lorena? Baby Ben playing soccer. Soccer. Okay, is playing soccer. Is playing soccer. Very good. Sí, no te olvides del verbo to be. Perfecto. Now, Betty. Por favor. Cindy, she is right. Yes. ¿Ves? Entonces, como ya dijiste Cindy, no necesitas decir she. Entonces, Cindy is writing. Cristina. Evan is playing right now. Evan's playing right now. Sí, very good. He can also be reading, but he might be playing too. Now, who else wants to do it? Let's see. Veronica. Lorena. Verónica. Sí, teacher, ¿me escucha? Sí, lejos, pero sí. My dog is sleeping. My dog's sleeping. Sí. My dog. Sí. Yeah. Very good. Very good, Lorena. Now let's see. Sorry, Verónica. Now let's see, Lorena. Lorena. Grandmother Sue drinking coffee. No te olvides del verbo to be. Is drinking coffee. Muy importante. Is drinking coffee. Okay, and finally, Malena. I think Malena, yes. Sí. My dad is, ¿cómo se dice servir? Pouring. Perdón. Pouring. Es P-O-O-R-I-N-G. Pouring. Pouring. Yeah. My dad is pouring coffee. Very good. Okay. So
Podríamos también haber dicho oraciones negativas, como por ejemplo, my dad is not sleeping right now. Or Oh. Cindy isn't walking right now. Or Cindy isn't studying right now. Bueno, asumiendo que no esté estudiando. ¿Ok? Entonces, para que sepan que también las oraciones negativas tienen un lugar y podemos pronunciarlas de forma contraída, como isn't, o is not, o aren't, or are not. ¿Ok? Entonces, podemos pronunciarla de forma contraída o podemos dejarla sin contraer. ¿Ok? So if you don't have any more questions, let's go here. So to keep on working on Unit 7, we can see that we have present continuous questions. Entonces, en la primera línea, what are you doing these days? What is Carl watching on TV? And who's playing? Todas tienen algo en común y es que tienen una palabra interrogativa al inicio. What, who, and what. ¿Alguien me cuenta qué significa what? ¿Qué? ¿Qué? Perfecto. ¿En whose? ¿Quién? Perfecto. ¿Quién? Perfecto. Entonces, ¿ustedes creen que si yo tengo estas preguntas, ¿no? Como que alguien me dice, who's playing? Y yo respondo, yes, or no. ¿Creen que funciona? No, ¿verdad? Es como el que te pregunta, ¿quieres pollo, pescado? Y dices, sí, sí, sí. Ok, entonces, acá son preguntas de información, ¿sí? Information questions. Es decir, cuando las respondemos, tenemos que contestar con un piece of information, ¿sí? Con información. Ahora, ¿qué es lo que les hace unas information questions? El hecho de que tienen una palabra interrogativa al inicio. Esa palabra interrogativa va a ir antes del verbo to be. Entonces, ¿cómo es la estructura? Palabra interrogativa, verbo to be, sujeto y mi verbo en gerundio y complemento. Y el question mark, ¿sí? Siempre eso es palabra interrogativa, verbo to be, sujeto y gerundio. Complemento, question mark. Ahora, ¿qué diferencia hay en estructura entre en estas frases y en estas preguntas y estas de acá? ¿Qué diferencia hay entre esta primera fila y esta segunda? No tienen el what. Perfecto. Perfecto, sí, eso se le llama palabra interrogativa. Entonces, si no tienen la palabra interrogativa, como muy bien Malena está diciendo, solo tienen el verbo to be, sujeto y el gerundio. Okay. Entonces, aquí nosotros estamos buscando confirmar una información. Es algo que se va a responder con yes or no. ¿Y cómo respondemos? Si es yes, coma, sujeto más verbo to be. Okay. Y no vamos a contraer. En respuestas cortas afirmativas no contraemos. No decimos yes, am. Siempre va a ser yes, I am. Yes, he is. Nunca, nunca, nunca es yes, his. ¿Ok? No contraemos en respuestas cortas afirmativas. Ahora, en las respuestas cortas negativas sí que podemos contraer. Puedo decir no, I'm not, no, he's not, or no, he isn't. Es decir, podemos contraer con el sujeto o podemos contraer con la negación. No, he's not, or no, he isn't. ¿Sí? Ok. Entonces, Cristina, ayúdame con una pregunta usando este tiempo verbal. Cualquier pregunta que se te pueda ocurrir. Es más, podemos volver acá y te doy un ejemplo. Ya puedo decir, ¿is that pouring coffee? ¿Sí? Or is Cindy writing? O what is Cindy doing? Cualquiera de esas pueden servir. ¿Quieres intentarlo, por favor? A ver, sería. What are you even? A ver cómo. Go is right now. Ok, fíjate. Vamos a hacerlo así. ¿Quieres hacer de información o quieres hacer de yes or no? De yes I are now. De este Ok. momento.
Perfecto. Entonces, en ese caso, Evan es tercera persona, ¿cierto? Entonces, Evan, como es un he, she, it son tercera persona, ¿qué verbo to be utiliza? Sería he is. Exacto, utiliza is, sin el he. El he es un pronombre. Si dices Evan, no necesitas el his. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que poner? Are. No sé, is. O sea, are es exacto, perfecto, is. Is. Ujú. Y luego ponemos el nombre de Evan. Is Evan. Evan. Is Evan doing? Ah, ajá. Is Evan doing Is right? right now. Ok, perfecto. Si lo preguntas así, le estás preguntándome, ¿está Evan haciendo? ¿Pero haciendo qué? ¿Sí? Si me quieres Ah, preguntar qué está haciendo, ahí eso es una pregunta de información. Y simplemente si le colocas el what, ahí yo te puedo responder. What is Evan doing right now? ¿Sí? Otra forma, chicas, que pueden pensar en esto es que literal, si ustedes ven acá, are the Warriors playing? Si yo coloco el are aquí, es una oración afirmativa. Si yo digo the Warriors are playing, es una oración afirmativa. Si yo digo he is watching the game, es una oración afirmativa. Es decir, ¿qué hice yo para que esto se volviera pregunta? Simplemente tomé mi verbo to be y lo pasé antes del sujeto. Lo puse a la izquierda del sujeto. Estaba a la derecha, lo pongo a la izquierda. Y ya con eso se transforma en pregunta. ¿Cómo quiero hacer si quiero preguntar qué es lo que está haciendo o quién lo está haciendo? Aparte de mover mi verbo to be a la izquierda, voy a colocar mi palabra interrogativa. What or who. Okay, so who else wants to give you an example of this? Of a question? ¿Quién quiere? Si no, a dedo. Vamos, porque si ustedes lo hacen, yo soy capaz de entender como qué dudas puedan tener. ¿Sí? Entonces, si quieren, más o menos tienen esta imagen, me devuelvo acá para que vean la estructura. Ujú. Me devuelvo, ya lo viste allí. Aquí Lorena. Is she Ujú. great in the notebook? Ajá. Is she writing in the notebook? Very good. Sí. Sin el artículo definido de. Sí. Is she writing in the notebook? Y mi respuesta sería yes, she is. Very good. Yes, she is. Okay. Someone else, let's see. Betty. She watches TV. Cindy, Ok, perfecto. Pero entonces tienes que colocar el verbo to be primero. Is she watching TV? Y mi respuesta sería no, she isn't, ¿verdad? Porque no lo está haciendo. Sí, siempre el verbo to be primero. Is she watching TV? Verónica. ¿Cómo le digo al bebé? ¿Is baby o is he? Cualquiera de las dos vamos a entender porque ya le establecimos que estamos hablando de él. Ah, ya. Entonces, ¿is baby playing? Ajá. Is baby been playing? Yes, he is. Ajá. Very good, Verónica. Okay, so now guys, let's move on. And now we're in Unit 8. Unless if you have any questions, just let me know. Okay. But now that we're in Unit 8, we're going to talk about like to, want to, have to, need to. Okay. Entonces, vamos a empezar definiendo para qué vamos a usar cada una de estas. We're going to use like to cuando queremos expresar que nos gusta hacer algo en general. ¿Sí? I like to wear high heels. Sí, me encanta andar en tacones.
lo cual es una mentira total, pero ajá. I like to eat dinner with my family. ¿Sí? I like to wear dresses. I like to go to the park. ¿Sí? Entonces estamos hablando de nos gusta hacer algo. Sí, nos gusta hacer algo en general. No estamos hablando de que nos gusta hacerlo en este momento, sino que en general es un gusto que tenemos. ¿Cómo se forma? Sujeto, verbo, o sea que es like to, sujeto más like to, más el verbo en forma base. ¿Sí? Lo pueden ver acá. Sujeto más like to, más el verbo en forma base. ¿Sí? De esa forma se forma. Y bueno, después agregan el complemento, ¿no? ¿Alguien me puede dar un ejemplo? A ver, ¿quién me va a dar el ejemplo? I like to Yo, teacher. Ok, perfecto. I like to eat chocolate. Ajá, I like to eat chocolate. Very good. Ujú. Creo que Verónica también ibas a decirme un ejemplo. I like to in the park. Ajá, I like to, ¿qué en el parque? Te faltó el verbo, te faltó el equivalente al where. Ajá. ¿Qué te gusta hacer en el parque? Jugar. Ok, entonces, ¿cómo sería? I like to play in the park. Very good. Yes, I like to play in the park. Ujú. Perfecto. Muy bien, entonces esa es la estructura que tenemos allí. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero decir que algo no me gusta? Bueno, como like to, si bien lo estamos entendiendo que es algo que vamos a expresar en nuestro gusto en general, etcétera, sigue siendo un verbo en presente simple. Y esos verbos en presente simple necesitan un auxiliar. Sea para hacer preguntas o sea para negaciones, necesitan un auxiliar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es mi auxiliar? Don't, si mi sujeto es I. Si mi sujeto es tercera persona singular, como she, he, it, sería doesn't. ¿Cierto? Por ejemplo, she doesn't like to wear suits or dresses. Or she doesn't like to go to the park. Or she doesn't like to eat chocolate. Está loquita porque no le gusta comer chocolate, pero bueno, no le gusta. ¿Qué otra cosa puede ser acá? ¿Qué otro ejemplo me pueden dar con negativo? ¿Qué se les ocurre? She doesn't she doesn't like she doesn't like drink milk. To drink milk. No te olvides del to. Pero muy bien el ejemplo. Ajá. Mónica. Ya, perfecto. ¿Alguien más? Ayúdame con un ejemplo más. I don't like to cooking every day. Muy bien tu ejemplo, pero fíjate que has decidido ponerle ing al cooking. ¿Sí? Y el verbo que está después del to tiene que permanecer base. ¿Sí? Acá en wear, en cook, exacto, lo mismo lo acabas de decir, cook, play, etcétera, tiene que permanecer base, sin ing. ¿Ok? Sin conjugar en gerundio, en forma base. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer una pregunta con like? Bueno, voy a colocar igual que antes la palabra interrogativa adelante. O si quiero averiguar específicamente qué de eso, entonces puedo agregar, por ejemplo, unos nouns, unos sustantivos como types of clothes. What types of clothes do you like to wear? ¿Puedo omitirlo? Sí, puedo decir what do you like to wear. Puedo decir where do you like to live? ¿Sí? ¿Dónde te gusta vivir? O puedo preguntar what city do you like to live in? ¿Ok? Es decir, fíjense que es la misma estructura.
Para preguntas, puedo colocar auxiliar, sujeto, like to, verbo en forma base, para yes or no. Preguntas de yes or no. O si quiero hacer preguntas de información, como ya les expliqué, que eran con las palabras de interrogativas, como what, la voy a colocar esto primero del auxiliar. O sea, imagínense que esto no existiera. Fuera una pregunta de yes or no. Do you like to wear? Claro, aquí tendría que indicar qué es lo que le gusta usar, ¿no? Do you like to wear dresses? Do you like to wear suits? Do you like to wear, I don't know, high heels? ¿Sí? Eso es para que me respondan yes or no. Pero si quiero que me respondan con información, estaría bien utilizar el what do you like to wear or what type of clothes do you like to wear. Ok. Esa estructura que les acabo de explicar, de sujeto, like to, etcétera, funciona para las 4 formas de estos verbos. Funciona para like to, funciona para want to, funciona para have to y para need to. Es la misma estructura, ¿sí? Fíjense. Es la misma estructura. I want to. Es lo mismo de I like to. Sujeto más want to más verbo en forma base. ¿Sí? Entonces, si yo digo, I want to go to the park and I like to go to the park. ¿Cuál es la diferencia en significado? Entre like to y want to. Más allá de la estructura es la misma. Lo que va a cambiar es el significado de lo que estoy implicando. ¿Qué se diferencia want to de like to? El like to se utiliza para frases en general, para gustos en general, Perfecto. y el want to para específicos. Para ahora, o sea, para el tiempo de ahora, o sea, ahora me gusta hacer tal cosa. Sí, puede ser utilizado de esa forma. Lo traduciríamos incluso hasta como querer, ¿sí? Pero querer, o sea, que quieres hacer algo, ¿no? I want to eat an ice cream. Perfectamente como tú lo acabas de indicar. No es que estés hablando que en general te gustan los helados. Estás hablando que en este momento quieres un helado. ¿Ok? Y esa es la mayor diferencia. Ahora, ¿qué es lo que no podemos, qué es lo que no podemos hacer o pedir con want? Digamos que vayas a una tienda o en el bar o en un restaurante, no deberías de usar I want. Porque si vas y haces eso, vas a ver la cara del mesero o la mesera, del waiter o waitress, como que, ¿qué? O sea, porque esté tan mal educado, ¿no? Es como, es súper, súper mal educado decir como, I want a sandwich. Sí, eso se reserva como entre familia. Tienes que tener demasiada confianza con alguien para decirle, I want a sandwich. Normalmente lo que vamos a utilizar es el I would like, que ya lo vamos a ver más adelante, pero para que sepan, ¿sí? Y o el can I have a sandwich? I would like a sandwich. ¿Sí? Pero no vamos a decir I want a sandwich, porque es como que si le estuvieras poniendo una pistola en la cabeza, dame mi sándwich. O sea, súper mal educado. Es como muy mal educado decir I want a sandwich a una persona que te está brindando un servicio. ¿Ok? Ahora, con el caso del have to o el need to, either like in affirmative sentences or in questions, are used to talk about responsibilities, obligations, and important actions. ¿Sí? Entonces, responsabilidades, obligaciones y acciones importantes. El have to es como un tengo que, ¿sí? Es cosas que tengo que hacer. I have to study English. I have to go to the hospital today. ¿Ok? Son obligaciones que tengamos que hacer. Ahora, cuando usamos I don't have to, es para decir que algo no es necesario, no hay obligación, ¿sí? I don't have to go to classes today. Digamos que nos dieron una clase opcional, entonces I don't have to go to class today. No es necesario que vaya. Ahora, need to es para referirse a la necesidad de algo.
Entonces vamos a expresar like something it's important for you to do. ¿Sí? Entonces si yo digo I have to study English, es porque tengo que hacerlo, es una obligación externa. ¿Sí? La universidad, mis profesores, lo que sea, me están obligando a que tengo que hacer esto. I have to study English. Ahora, si es algo que viene interno, es una necesidad de que vos quieres hacerlo, sería need to. ¿Sí? I need to study English to pass the test. O sea, es como lo necesito hacer, pero viene con una motivación interna. ¿Sí? Es importante para ti. Entonces, it's like this form is often used for something that it's important one time and rather to refer to a responsibility or duty. Entonces, esa es otra cosa, o sea, cosas que sean como importantes una sola vez, ¿sí? El have to es más como una responsabilidad global o deber global. ¿Ok? You guys have any questions? ¿No? ¿Preguntitas? Ok. Perfecto. En ese caso vamos a avanzar. Aquí está. Okay, so now we're going to talk about how much, these, this, that, and those. Okay. Pero a ustedes, ¿qué les suena a how much? If I say, how much is this book? ¿Qué estoy preguntando aquí? ¿Mm? Lorena. ¿Cuánto cuesta? Ajá. ¿Cuánto cuesta? Perfecto. How much? Es, en el caso de how much, cuando estamos preguntando cuánto cuesta algo, podemos omitir la palabra money. Lo que estás preguntando es, how much money is this book? How much money is this car? How much money is it? Pero podemos omitir money. Está sobreentendido, ¿ok? Solamente es how much. Entonces, ¿cómo formamos estas oraciones? Agregamos how much más el verbo to be más estos indicativos, this, that, those, que vamos a explicar cuándo usar cada uno, y el noun que estén preguntando que quieren saber cuánto cuesta. ¿Sí? Entonces, how much más el verbo to be más nuestro noun con el determiner. ¿Ok? Entonces, ¿qué diferencia hay entre these, this and these? ¿Qué diferencia habrá? ¿Cuál es singular, cuál es plural? Is es Singular, singular. this. Perfecto, perfecto. ¿Y este otro? Es plural. Plural. Lugar. Ok, y en pronunciación, ¿cuál es la diferencia? Se los pronuncio ya. Este acá es this, This. este y este es these. ¿Sí? Esto es como que si me tragué una abejita y la abejita vibra. Zzz, these. ¿Sí? Esa S se pronuncia como Z. These. Zzz. ¿Ok? Mientras que este es una S. This. This, these. ¿Ok? Es importante porque la persona que capaz le está preguntando te da un precio por varios cuando le estás preguntando por el precio de uno solo. ¿Ok? Entonces es importante hacer la distinción. Ahora, ¿cuándo los voy a usar? ¿Será que el libro, si yo digo, how much is this book? ¿Está cerca o lejos del libro? Cerca. Perfecto. Entonces, this and these, vamos a usarlo para cuando sean las cosas estén cercanas. ¿Sí? Entonces tenemos una imagen allí de una chica con su bebé and she's looking at some dresses. ¿Qué pregunta creen que ella va a hacerle al vendedor, al clerk? How much is this dress?
Ajá, how much is this dress? Very good. Ahora, ¿qué pasa si ella pensó, oye, voy a llevarme varios porque uno para mí, una para mi hermana, una para mi tía? O sea, estamos de Navidades, hay que hacer regalos. ¿Cómo preguntaría allí? How much are these dresses? Ajá, how much are these dresses? Very good. Ok, ahora, that y those. That es para singulares, those it's for plurals, ¿sí? Pero aquí vamos a hablar por cosas que están distantes. It has some distance away from us. O puede ser que ni siquiera estén necesariamente como cerca. O sea, no los puedo tocar. Si yo estiro el brazo y no los puedo tocar, voy a usar that and those. Tengo que señalar. That and those. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la imagen de arriba, la chica. She's thinking of a t-shirt. ¿Cómo puede preguntar por esa t-shirt? Ayúdeme. How much is... Solo cambian. O sea, la t-shirt está, si la camiseta está lejos, how much is that t-shirt? Perfecto. How much is that t-shirt? Si estuviera cerca, how much is this t-shirt? This. Perfecto. Ok, alguien deme un ejemplo, por favor, con la computadora. Ven que no está cerca, ya está pensando en la computadora. No está cerca. ¿No? A ver, Betty. How much is writing computer? That computer. That computer, perfecto. Muy bien. Ok, entonces ahora vamos a hablar de cómo respondemos, ¿no? Si es algo que fue singular, vamos a decir it's, ¿sí se pronuncia it's? Y el precio. It's $2. It's $5. Yes. Y si son varios, en el caso de que yo comprar varios vestidos para su familia, sería their $25 o their $30. ¿Ok? Se pronuncia así, their. Entonces, este how much, si ustedes viajan a Europa, si viajan a Estados Unidos o lo que sea, les va a servir para cualquier caso sin identificar la moneda. O sea, no tienen que decir how much dollars es, how much, yes, o sea, no tienen que especificar la currency, la moneda. ¿Okay? Solamente con how much todo el mundo entiende que estamos hablando de dinero. Okay, so now let's talk about can or can. So can, it's affirmative, and can't, con la T, es negative. Okay, can, escuchen, can, sí, termina en N. El otro, can't. ¿Cómo hago ese sonido de T? Si coloco mi mano al frente de mi boca, tengo que sentir aire expulsado por mi boca. Coloco la lengua detrás de mis dientes de arriba y expulso aire. Si no siento que sale aire de mi boca en mi mano, no estoy haciendo la T. Can't. ¿Hay otra forma de decir can't? Sí, es cannot y se escribe juntos, ¿sí? Es una forma distinta y se escribe como juntito, no lleva contracción. Cannot. Okay. So, básicamente vamos a utilizarlo para, puede ser para preguntar o hablar de la posibilidad de hacer algo. ¿Ok? Entonces, can es tan fuerte como verbo que no necesito de un auxiliar para hacer preguntas. ¿Ok? Y ya eso lo vamos a ver en un segundo. Pero bueno, veamos la estructura en este momento. Es sujeto primero. I can, you can, he can, she can't. Se aplica para todos, ¿ok? No vamos a hacer distinción de tercera persona, que si he, she, it le ponen una S. No. Can no se modifica para nadie. Él es can.
Es modal, no cambia. ¿Ok? Y lo mismo, el negativo can't aplica para todo el mundo, para todos los sujetos. María, Juan y Pedro, todo el mundo. Can and can't. Lo mismo aplica para el cannot, ¿cierto? Ok. Ahora, ¿qué viene después del can't o cannot? Viene un verbo en forma base. ¿Sí? Que habla de la acción. Take, see, go to the concert. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos del I like to go to the park? Y en el like necesitabas un to, esa preposición allí. En este caso no aplica. Aquí podemos decir, I can take a taxi. I can go to the park. Estás hablando de tu habilidad o tu posibilidad de ir al parque. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizarlo para permisos, ability o possibility. ¿Ok? Y también, finalmente, el cuarto uso es para hablar de verdades generales, general truth. So it's like we can use can to talk about things which we think are usually, but not always, true. ¿Sí? Usualmente son verdad. Como, I don't know, reducing cholesterol through diet can be difficult. ¿Sí? O fireworks, ¿sí? Fuegos artificiales, fireworks can frighten pets. ¿Sí? Pueden asustar a las mascotas. Okay. Si lo utilizo para posibilidad, sería we can go to Rome in June because both of us have a week off. ¿Sí? Entonces, la posibilidad que vayamos, we can go to the beach next weekend. Estamos dando la posibilidad. También como habilidad. I can sing very well. Total mentira, canto horrible, llueve si canto, pero ok. I can draw very well. I can paint very well. ¿Ok? O para hablar de cosas que no podemos hacer. I can dance. Alguien te está invitando a bailar. No, sorry, I can dance. No puedo bailar. ¿Sí? No puedo, no me dan los pies, 2 pies izquierdos. ¿Ok? Entonces, Lorena, ayúdame con una oración. Afirmativa o negativa, como quieras. She can play uh, soccer. What's that? ¿Qué es eso? Stop. Soccer, perdón. Stop. A ver, she can Ajá. play She can play soccer. She can play chess. She can play. soccer. Okay, she can play soccer. Very good. Now let's see Verónica. She can't drive a car. Perfecto. Mónica. Estás muteada, Mónica. Your mic is off. El micrófono. Ok, mientras Mónica soluciona el tema del micrófono, no se escucha. Vamos a ver. Ahí está, Mónica. Sería she can't, Ajá. he can't go to the park. Very good. Ajá. She can go to a park. Estás hablando de la posibilidad de que ella vaya al parque. Muy bien. Excelente. Ok. Entonces, vamos a ver el tema de preguntas que yo les comentaba. Questions with can. Teacher, Mande. ¿puedo decirle? Claro, sí. Si puede volver la Claro. página. I can buy cardigan and jean. ¿Eso puede ir así? Ok, I can buy. ¿Qué cosa? ¿Qué quieres comprar?
Cardigan and jean. Ok, perfecto. Sí, sí puede ir así, pero cardigan debería estar con un artículo indefinido delante. Sí, un cardigan. I can buy a cardigan. Entonces puede ir I can is. No, no necesitas el is. Solamente Entonces, colocar el artículo indefinido a. I can a cardigan and jean. Sí, pero no te olvides de tu verbo que tú mismo lo dijiste. Lo que pasa es que tú lo pronunciaste buy, creo. Ah, I can buy cardigan and jean. sí, pero te estaba comentando justo que tú pronunciaste el verbo comprar como buy y se pronuncia buy. Buy. Ajá. I can buy a Ok. cardigan. and a I jean. can buy a cardigan and jean. Jeans, ajá, con ese. ¿Está Perfecto. bien así, teacher? Está perfecto. Muy bien, Betty. Está muy bien. Gracias. Okay. Thank you for participating. I really appreciate it. Okay, so now unit 9, guys. So questions with can. Okay, fíjense lo que sucede. Con preguntas es muy fácil. Si yo coloco este can aquí, queda una estructura como veníamos hablando. You can buy ceviche there. Eso sería una oración afirmativa, ¿cierto? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para hacer una pregunta con can? Mover al inicio el can, ponerlo a la izquierda del sujeto. ¿Sí? Es decir, que si yo quiero transformar estas preguntas, estas oraciones en preguntas, lo que tengo que hacer es, can I take a taxi? Can you see a movie? Can she go to the concert? ¿Sí? Fíjense, lo único que estoy haciendo es pronunciar primero el can, decir primero el can y luego mi sujeto y luego el resto de la oración. Esa es la forma. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar preguntas con can? Otra vez para hablar de habilidades o posibilidades o también hasta ofertas, como can I help you? ¿Puedo ayudarte con algo? Can I get you something? ¿Puedo traerte algo? ¿Ayudarte de alguna forma? Ajá. Y ahora, ¿cómo hago para preguntar preguntas de información? Que no sea de yes or no, lo mismo. Agrego mi palabra interrogativa antes del what y se acabó. Ahí está. Es el mismo sentido, la misma lógica de lo que aprendimos antes. What can I do in Quito? Entonces, ¿qué puedo hacer en Quito? What can I do in Guayaquil? What can I do in the park? What can she do en Quito? Fíjense que do sigue estando en forma base. No importa que yo diga she, eso no cambia. El hecho de que esté el can, este verbo permanece en forma base. No voy a decir does. Lo mismo aquí. Can your brother play the guitar? Brother, your brother is he. Pero fíjense que el play permanece en forma base. No digo plays. ¿Ok? Entonces, can someone please ask me a question? ¿Quién me puede ayudar con una pregunta? ¿Mm? ¿Ayuda? ¿Quién me ayuda con una pregunta? Ok. Vamos a ver quién me va a ayudar. Me va a ayudar Malena. Malena, ayúdame con una pregunta. A ver, can she walk in the park it is morning? Ajá. Can she walk in the park this morning? Very good. Lorena. Una pregunta de cualquiera de las dos o de Sí, de yes or no o de información, la que quieras. Te aconsejaría que hagas la que tienes dudas para verificar que a ver si lo entendiste bien. can you Ujú. play in the park? Very good. Excellent. And then if I answer, yes, I can.
Ajá, Cristina. Yeah. What can you do dance? What can you dance? O what can you do? Me dijiste dance, ¿cierto? Yes. Ok, perfecto. Entonces sí, what can you dance? Me estás preguntando, o sea, como que qué ritmos puedo bailar. Está perfecto. I can dance Exacto. salsa and merengue. I cannot dance reggaeton. Right? Bueno, está bien, sí puedo bailar reggaetón, pero ajá, fue el ritmo que se me vino a la mente. ¿Alguien más? Una más y nos vamos. ¿Quién quiere? What can you do swim? Ok, perfecto. Fíjate que tú usaste do you swim. Do swim. Hiciste ¿Está así. bien? What can do you swim? Ok. You va primero. Entonces, what can you. Y ahí tienes que escoger verbo. O do or swim. Swim. Ok. What can you swim? Ok. Ah, no pongo do. No. El do es un verbo per se. Acá el can, imagínense si el can es lo suficientemente fuerte que no necesita auxiliar. El do no lo usamos aquí como auxiliar, lo usamos como un verbo más. Fíjense, aquí, can you buy ceviche? No lleva do. Can your brother play the guitar? No lleva do. Puedo usarlo, pero como un verbo, o sea, de hacer. ¿Qué puedes hacer? ¿Ya? Entonces, dame otro ejemplo, Verónica. ¿Cuál será? What can she write? Very good. What can she write? Well, she can write novels. A box. Ajá. Puedo decir she can write novels, or she can write good stories, or she can write for a newspaper. Sí, o sea, te respondo con la información que sé. Muy bien. All right, now let's work with Unit 10. And Unit 10, it's about simple past statements in negative. No, sorry. It's just simple past statements. Entonces, ven que en la foto está ese señor mayor, sí, y pensando en cómo él solía ser y lo que había hecho, ¿no? Entonces, when do we use simple past statements? Well, we're going to use it for a definite time in the past. Definite time in the past, ¿sí? Algo específico. Sabemos cuando algo sucedió específicamente. ¿Ok? Ya pasó, es una acción pasada, ya no existe. ¿El Señor está en la guerra actualmente? No, no, eso es tiempo pasado, se acabó. Una relación que terminó, no hay más. Ya, ahí usamos pasado simple. Entonces, ese ex que no va a volver jamás en tu vida, ya, tú tuviste una relación con él, no va a volver. Entonces, I had a relationship with him. I was in a relationship with him. Pero no lo vamos a usar más. Entonces, aquí podemos ver ciertos ejemplos. Malena, ¿nos puedes ayudar leyéndolos? I played soccer yesterday. You studied Chemistry. chemistry Ajá, chemistry. Ujú. all night. He watched TV and lunch today. She wanted to have eggs for breakfast this morning. We cooked a delicious meal on Friday. Ujú. On Friday, they chatted Chatted. on WhatsApp last night. ¿Cómo? Chatted. Perdón, ¿cómo? Ajá. Chatted. Chatted Ajá. on WhatsApp last night. Very good. Thank you, Malena. Ok, entonces fíjense que cómo voy a formar estas oraciones. Vamos a poner sujeto, vamos a poner verbo en pasado, conjugado en pasado y nuestro complemento. Es decir, es la misma estructura
de presente simple. Solamente que en este caso el verbo, en vez de estar en presente, va a estar en pasado. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que existen verbos regulares y verbos irregulares? ¿Cierto? ¿Sí se acuerdan de eso? Ok. Yes. Yes, thank you. Entonces, los verbos regulares es porque se les agrega una ed, pero existen ciertas reglas, ¿ok? Entonces, existen reglas de pronunciación y existen reglas de spelling, es decir, de cómo se escribe, ¿ok? Entonces, ya vamos a ver las preguntas, pero digamos que ¿cómo los vamos a formar? Ok, primero que todo, los verbos en pasado aplican para cualquier sujeto. Es decir, ¿se acuerdan esto que en presente simple para she, he or it necesitábamos agregar una S, ES, si tiene una forma distinta, peculiar? Esto no va a suceder acá, ¿ok? Esto vamos simplemente a agregar una ED o una IED, ¿ok? O a duplicar la última consonante. Entonces, lo mismo, pueden buscar por internet como spelling rules de regular verbs y ahí les va a aparecer como todas las reglas específicas. Y yo no me quiero enfocar en esas, en el spelling, porque literal con solo escribirlo lo van a conseguir. Me quiero enfocar más bien en la pronunciación, porque eso sí no lo van a conseguir tan fácil en la internet. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a pronunciar? Bueno, existen 3 formas de pronunciar los verbos regulares. ¿Ok? Una es con d, es como si me tragara la lengua. D, es un sonido de d. ¿Ok? Otra es el sonido de T que les enseñé hace rato. Es colocar la lengua detrás de tus dientes de arriba y expulsar aire. Colocas tu mano al frente y vas a sentir aire expulsado. Fíjense la diferencia con D, con T, ok. Y existe otra que es con la ID, ok. Que ese es el mismo sonido de D, pero le agregas una vocal delante, ok, en sonido. Todo esto lo estoy hablando de sonido, es fonética, ok. Entonces, ¿cuáles voy a hacer con el sonido de D? Okay, we're going to do it like after vowel sounds and after voice consonants. ¿Sí? Hasta sonidos vocales y después de voice consonants. Es decir, sonidos de M, N, L, G, ¿sí? Z, B, B alta y B pequeña. Después de esos sonidos vamos a hacer el D. Ahora, ¿cuándo voy a hacer el sonido de T? ¿Cuándo se les ocurre que voy a hacer el sonido de T? Bueno, lo vamos a hacer después de consonantes como la K. ¿Ok? Entonces, ¿han escuchado de ley alguna vez en su vida que alguien dice work it? ¿Cierto? Para work en pasado, work it no es work it, es worked con T. Worked. ¿Ok? Entonces, si el verbo, yo quiero utilizar el verbo aparcar, que es park, ¿cómo será la pronunciación en pasado? ¿Sería parked o parked o parked? ¿Cuál creen que puede ser? ¿Mm? Parts. Parked. Ajá. Muy bien. Perfecto. Ahora, con verbos como cried, que era un sonido vocal, cry, voy a utilizar la D. Cried, tried, hurried, smiled, planned, judged. ¿Sí? Y nada, en cambio, por pick. ¿Cómo se les ocurre que se pronuncia pick?
Pick. Termina en K. Picked. Ajá. Termina en K, se pronuncia como T. Picked. Picked. Sería picked si hubiese terminado en T o D. Cuando los verbos terminan en T, como want, como ya una vez en presente simple, want, está la T, no podemos ponerle otra T y no podemos ponerle D. Ahí es que usamos el ED, wanted. Cuando terminan en D, ahí podemos utilizar el ED también, sonido ED. Como need, como ya termina en D, no puedo ponerle una T de sonido, no puedo ponerle una D de sonido porque ya está allí, imagínense. Fíjense, lo voy a intentar hacer para que vean que no se puede. Need, no se puede, o sea, ya está la D. Y si le pongo una T, need, no funciona porque elimino la D para poder pronunciar esa T. Entonces ahí voy a decir needed. Entonces, cuando los verbos terminan en T o D, voy a colocar el sonido de ED. Wanted, needed. ¿Ok? ¿Sí? ¿Solo para T y para D existe esa regla? Para T y para D es la regla del ED en sonido. Acuérdense, les estoy hablando de fonética. A todos les vas a poner ED en vida real, o sea, en escritura. Pero en sonido, sí, solo para los que terminen en T y D le pones el wanted y el needed. No es worked. Como termina en K, es worked. Los que terminan en P, como help, también utilizan T. Helped. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los que le vas a poner T? A los que terminen en P, K, F, P, K, F, GH, SH, CH, S, S, pero doble S, ¿no? No como una sola S, sino doble S, C y se me pasa uno, X. Entonces, fits, en pasado es fist, sería fist. Kiss, en pasado es kissed. No kissed, como a veces escuchamos por ahí. No es kissed, es kissed. Laugh es laughed. ¿Ok? Sí, más o menos, o no me están cachando, pero es nada. Sí, ok. ¿Seguras? Yes. Yes, ok. Porque fíjense, yo les estoy hablando de pronunciación, no de spelling. El spelling sí es una ED o una IED, como han estudiado antes. Yo les estoy enseñando el spelling es porque justamente noté que cuando Malena estaba leyendo, hay algunos que no sabía cómo pronunciar. Entonces justamente es para poderles dar estas reglas que sepan ustedes diferenciar cómo pronunciar. ¿Ok? Si quieren anotar de cuáles terminan con D, se las puedo decir también. Los que terminan con D, sonido de D, sería L, LNR, GBS. LNR, GBS, Z, B alta, ¿no? M. Z, B alta, M. Okay. Now let's move on, guys. So here we have the simple past statements in negative. ¿Sí? Entonces, para los simple past statements, podemos utilizar estas frases como last month, last weekend, last night, last week, yesterday o today. Today, obviamente, sería today cualquier tiempo antes de la hora que es ahorita. O sea, lo que haya pasado de las 9 y 15 para atrás, o sea, de las 9:15 a las 8, 7 de la mañana, la madrugada, etcétera, todo eso ya pasó, pertenece al pasado. ¿Puedo usarlo con today? Sí, porque sigue siendo el día de hoy, pero ya sucedió, entonces por eso usamos el tiempo pasado. Last month, el mes pasado, last weekend, el fin de semana pasado, last week, la semana pasada, yesterday, ayer y last night, anoche.
También puedo usarlo con el día específico. Last Monday, last Tuesday, last Friday, last Wednesday. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿cómo formo oraciones negativas en pasado simple? Ustedes ya lo saben, coloco el verbo do en pasado. Y es ¿cómo se hace? Con did. ¿Ok? Entonces, ¿cómo formo oraciones negativas? Coloco un auxiliar con la negación entre el sujeto y el verbo. Lo separo. Y coloco mi auxiliar ahí. They didn't. She didn't. He didn't. ¿Sí? El did no distingue entre tercera persona singular. Aplica para todos. I did, he did, she did, they did, todos did. ¿Ok? ¿Cómo es la estructura? Como lo estoy indicando. Sujeto más auxiliar y negación, didn't o did not, si lo quieren hacer separado. Verbo y el complemento. Ahora, fíjense qué le pasó al verbo. ¿El verbo está en forma base o está en pasado? En forma base. Perfecto. ¿Por qué? Porque está mi auxiliar. Cuando mi auxiliar está allí, mi verbo no necesita colocarse en pasado. Ya en mi tiempo verbal lo está indicando el did o el didn't en este caso. ¿Ok? Ahora, yo les comentaba esto de los regular verbs, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a pronunciar el primero? En presentes, watch. Termina en CH. ¿Cómo será que lo pronuncio en pasado? Les voy a dar opciones. El primero es con D, watched. El segundo es con T, watched. O el tercero es watched. ¿Cuál piensan que es? ¿Piensan que es el tercero? Ok, segundo. es el segundo, es con T. Acuérdense, los únicos que yo les voy a pronunciar con ED es a los que terminan con T o con D. Entonces, este termina con CH. Los verbos de CH se pronuncian con T. Watched. Watched. ¿Ven? Polo con mi lengua atrás de arriba. ¿Lo puedes pronunciar, Betty, por favor? Watched. Watched. Perfecto. ¿Verónica? Watch. Perfecto. ¿Malena? Watch. Watched. Perfecto. Watch. Ahí está mejor, está mucho mejor. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con invite? ¿Mm? ¿Cómo voy a pronunciar invite? Invited. Invited. ¿Por qué piensas que debo pronunciar invited? No, invited. 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 Ujú. Ujú, muy bien, excelente. ¿Qué pasa con play? ¿Cómo pronuncio play? ¿Sería played o played con D o played con T? ¿Mm? A ver, ¿termina en T o en D? No, ¿verdad? Play no No. termina originalmente ni en P ni en T ni en D. Es decir, que no puede ser played. No es played, ya lo aprendimos, ok. Entonces me quedan dos opciones, ¿con T o con D? Con D. Con D, perfecto. Played. Porque es un sonido vocal, termina en sonido vocal. Perfecto. ¿Qué pasa con story? Sería storied, storied o storied. Con D. Con D. Con D, perfecto, porque termina en sonido vocal. Ok, y chat, ¿cómo sería? Con ED. Perfecto, chatted. 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 La razón por qué estoy pronunciando estas dos T's como R es porque están entre dos vocales.
¿Ok? Discúlpenme si estoy pasando mucho tiempo explicándole fonética, pero siento que es algo que no pueden, o sea, en la plataforma no está. Entonces, aprovechando que estamos cara a cara, pues me tomo el atrevimiento de enseñarles un poquito de fonéticas. Ok. Entonces, vamos a avanzar a los verbos irregulares. Los verbos irregulares conocerán que es una lista horrible de verbos que uno tiene que empezar by, bought, have, had, do, did, done, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es cuando los tenemos que memorizar. Vamos a aprender unos comunes acá, ¿sí? Tenemos buy, que significa comprar. En pasado es bought. No es como el bought de pero, ¿sí? Este es bought. El otro es bought. Es más corto el sonido, ¿ok? Tenemos have. Fíjense cómo vivir con el labio, have. En pasado, had. Me trago la lengua, had, retraigo. Make se vuelve made. See se vuelve saw. Go, went. Take se vuelve took. Meet se vuelve met. Do se transforma a did. ¿Ok? So, questions? A ver, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Yo puedo usar estas formas verbales, estos verbos irregulares con cualquier sujeto? ¿O tengo que cambiarlo con she, he, María, Juan? ¿Tienen que cambiarse? ¿Se les pone No. una S algo? No, ¿verdad? Perfecto, Cristina. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces vamos a practicar un poquito de pronunciación, Cristina. Yo te lo voy a señalar y vos lo pronuncias en presente y en pasado. Ujú, Sí. ujú, bien. Yo ya me So, confundí. So. ajá. So. Oh, so, Yes. sí. So. Perfecto. Verónica, Have had. ajá. Pronuncia más esa B cuando pronuncias have. Pero muy bien. Betty, Do, ujú, do, sí, este señor. do, that, Did, did, ajá. Ese sí es una I normal. Did. do, did. Muy bien. Malena, este. Go, Ajá. go y went. Muy bien esa T. ¿Quién me falta? Me falta Lorena. Lorena, uno difícil para Lorena. Tú puedes, Lorena. Mike, Ajá. Make, make ajá. y made. Made. Muy bien esa K y esas T, chicas. Estoy súper feliz porque no tienen ni idea de cuántas personas tienen un nivel más alto de inglés que ustedes a nivel gramatical y cometen errores de pronunciación con esto. Estoy súper orgullosa de que cacharon de una la diferencia de pronunciación. No es fácil, oigan, no es fácil y lo acaban de hacer súper bien. Bueno, ¿cómo hago preguntas? ¿Se acuerdan que dijimos que negaciones hacemos con did? Bueno, lo mismo. Coloco un did al inicio de la pregunta. Sí, la misma lógica. Coloco did primero, sujeto, verbo en presente, o sea, en forma base y mi complemento más question mark. Repito, auxiliar, que es mi did, sujeto, verbo en forma base y mi complemento. Did you go out last night? Tienes dos opciones, yes, I did, or no, I didn't. Y puedes explicar qué fue lo que hiciste, ¿no? Yes, I did, I went to a party, or no, I didn't, I stayed at home. Did you play tennis last week? Yes, I did, I played tennis with a friend, or no, I didn't, I don't have a tennis racket. So, de una vez les cuento algo. Existe aquí, fíjense que existe algo llamado Connected Speech, que si yo llego a ser su tutora en tercer nivel, que es el próximo nivel, yo les voy a hablar en los foros mucho de eso.
Fíjense que el I don't está entre dos vocales, la D. Esa D se pronuncia como R, porque está entre dos vocales. Entonces, en vez de decir I don't have, que sería si lo pronunciara cada palabra aparte, aquí se va a transformar en I don't have. Fíjense, I don't, con R. I don't have a tennis racket. I don't have a tennis racket. Ahora, para poderlo decir de forma conectada, tiene que ser, o sea, fluido. Si lo vas a separar, no puedes pronunciarlo así. O sea, si es I don't, separado, tu D normal. Sí. Si es junto, I don't have a tennis racket. Fíjense, I don't have a tennis racket, con R. ¿Sí? I don't go to a park. I don't like chocolate, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y como ustedes bien indicaron, el verbo permanece en forma base y el did lo utilizamos para todos. ¿Ok? Por favor, Betty, ayúdame con una pregunta en inglés. En inglés, en pasado simple. Obvio que en inglés. Ajá. Did you play Ujú. volleyball last week? Very good. You played volleyball last week. Very good. Okay. Let's move on, guys. So, aquí viene algo donde la gente se vuelve como un arroz con mango y se confunde y empieza a usar was con did y were con did y es como que se pongan, no sé, fucsia con amarillo, eso no combina. Ok, no utilicen el was y el were con did. El was y el were son del verbo to be. Así como ustedes no dicen I am 30 years old, ustedes nos dicen I am do, ¿cierto? Saben que el verbo to be, am, are, is, no utiliza auxiliar, no utiliza do. Ustedes dicen are you okay, no dicen do are you okay, no dicen eso, ¿verdad? Lo mismo aplica en pasado. El verbo to be en pasado sigue siendo lo suficientemente fuerte para no necesitar auxiliar, no necesita que nadie le venga a ayudar. Entonces, por favor, no utilicen ni do, ni did, ni ningún auxiliar con was y were. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes utilizan was? I, she, it y he. ¿Sí? Es decir, la primera persona y la tercera persona en singular. ¿Quién es la primera persona? I. I was. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre I am sick? Es que estoy enferma. Si digo I was sick es porque pasó. Ya no estoy enferma, pero estuve enferma. I was sick. ¿Ok? Lo mismo, she, it y he, que no está escrito acá, pero igual es el equivalente a she, utilizan was. She was strict. ¿Significa que ella todavía es estricta? No, ya no es estricta. Era estricta. ¿Ok? It was awful. Fue terrible. ¿Sigue siendo terrible? No, ya acabó. ¿Ok? Y were se utiliza para you, we y they. You were nervous. We were quiet. They were scared. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo hacer para negar? Pongo un not al lado, los junto sin espacio y en vez de la O voy a poner un apóstrofe. I wasn't sick. You weren't nervous. She wasn't strict. It wasn't awful. He weren't quiet. They weren't scared. ¿Ok? Questions? A ver, si yo quiero utilizar el verbo play en pasado, ¿tengo que usar I was play o tengo que usar, o sea, perdón, para negarlo, ¿no? En pasado. ¿Tengo que usar I wasn't play o tengo que decir I didn't play? ¿Qué piensan ustedes? El verbo play no es el verbo to be, es el verbo play. ¿El verbo play utiliza auxiliar para negar? Sí, Perfecto. Entonces,
¿Cuál es mi auxiliar? Didn't or wasn't? O weren't? Didn't. Didn't, ajá. I didn't play. Perfecto, muy bien. Podemos avanzar, se entendió. Okay, now let's talk about simple past questions. Let's keep on working on that. Fíjense que pasa otra vez lo mismo. Tenía mi oración afirmativo, you were nervous. ¿Cómo la puedo hacer pregunta? Pongo el were primero, a la izquierda de mi sujeto. Were you nervous? Es lo único que debo hacer para transformarlo en pregunta. Lo coloco a la izquierda. Si digo you were nervous, es una oración afirmativa. Si digo you were nervous, es una oración negativa. Si digo were you nervous, were you nervous es a question, es una pregunta. ¿Ok? Ahora, ¿cómo contesto? Yes or no con sujeto y el verbo to be en pasado correspondiente. Yes, I was. No, I wasn't. O yes, they were. O no, they weren't. ¿Ok? ¿Preguntas? Any questions, guys? El nervious está en pasado. El verbo está en pasado, claro. El verbo were es el pasado de are. Y el verbo was es el pasado de am y de is. ¿Resolví tu duda, Mónica? Sí. Perfecto. Listo. Ok. Now let's talk about Unit 11. Ok. Lo mismo. Fíjense, es la misma lógica. Fíjense lo fácil que es. Si yo tapo esto, imagínense que toda esta línea yo la tapo, no existe. Estoy preguntando de yes or no. Si esta línea no existiera. Pero si esta línea existe, con estas palabras interrogativas, estoy preguntando por información. Okay. Es la misma estructura que antes. Was your vacation? Ok, quiero preguntar cómo estuvo. How was your vacation? Was it nice? Y tengo que decir, yes, it was really nice. It was amazing. Or no, it was terrible. I had a horrible time. Ok. Entonces, ¿qué significa how? En inglés, en español. ¿Cómo? ¿Cómo? Perfecto. ¿Y qué significa how long? How long were you there? How long did you study English? ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Bueno. ¿Cuándo es when? O sea, fíjate lo interesante de esto y me alegra que hayas hecho esa respuesta. Porque si ustedes dicen, when did you get back? Estoy preguntando por un tiempo específico, ¿sí? O sea, ¿cuándo volviste? Hace un día, 2 días, hace una semana, un tiempo específico, ¿no? I went, when did you get back? On Monday. Last Monday. ¿Sí? Yesterday, lo que sea. Pero si digo how long, quiero saber el periodo de tiempo que le llevó a hacer algo. How long were you there? No te estoy preguntando cuándo estuviste, estoy preguntando cuánto tiempo estuviste. I was there for an hour. Entonces voy a contestar 1 hora, una cantidad de tiempo. An hour, 2 days, 3 days, a month, a year. ¿Sí? Ahí voy a contestar cantidad de tiempo, no necesariamente tiempo específico. Ahora, where. ¿Qué significa where? ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá. Fíjense la diferencia. Where, ¿dónde? When, ¿cuándo? Where, ¿dónde? When, ¿cuándo? ¿Y qué significa who? ¿Quién? ¿Quién? Perfecto. ¿Y what? ¿Qué? Perfecto. Entonces, para cualquiera de ellas, esa es la formación. ¿Cómo voy a contestar? Con una oración en pasado, una oración formada en pasado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a Malena, Malena, where did you go last weekend? Where did you go last weekend?
home. So I was at home. I was, fíjense, at home. At home. Ajá. O puedes decir, I went to the beach. Suponte que eso fuera verdad. Ojalá, Dios Ojalá. proveerá. Sí, ojalá Dios provea que estemos en la playa. Ok, entonces, fíjense, where did you go? Para responder, tomé el verbo go y lo transformé a pasado. I went, puse mi pasado de go. I went y coloco el lugar, to the beach. O I was at home. ¿Sí? No digo I went home porque es que, o sea, tú no vas a tu casa, normalmente tú estás en tu casa, ¿no? So vamos a preguntarle a Verónica. Verónica, what did you do last weekend? Otra vez, por favor, repite. Yes, of course. What did you do last weekend? Estoy preguntando eso. What did you do last weekend? Puedes decirme algo verdadero o falso, no importa. Con tal que respondas bien. I play game. Yes, I play games. Okay. Very good. O video games, pues, también es una opción si jugaste videojuegos. Ok. Y ahora vamos a preguntarle a quién quiere contestar. Vamos para abajo que no hace rato al Betty no lo he escuchado Betty. Betty, no, aquí. Where did you go last weekend? Where did you go last weekend? Entonces contestas tu sujeto, I, tu verbo en pasado, went, y el lugar donde hayas ido, ¿no? No se escucha nada, Betty. ¿No? Ajá, eso ahí. I went. I went en Quito. Ah, entonces fíjate, no fuiste a ningún lugar, tú ya estabas en ese lugar, ¿cierto? O si fuiste a Quito. I went en Quito. Ok, suponte que si tú ya estabas en Quito, entonces ahí dirías I was in Quito. O sea, no fuiste a ningún lugar. Pero si fuiste a Quito, digamos que estabas, no sé, en la Tacunga y fuiste a Quito, sería I went to Quito. No te olvides de la preposición. To Quito. ¿Ok? Lorena, what did you do last weekend? Tu verbo en pasado, el que quieras. ¿Y qué hiciste? What did you do last weekend? I Ujú. did Ajá. did Mira, puedes haber hecho tu tarea. I did my homework. I did the laundry. Sí, lavaste. did, laundry. Ajá, I did the laundry. Ok, very good. Sí. Sonaba mejor la idea de la playa, pero está bien, hay que lavar también la ropa. Es necesario. Ok, vamos a avanzar. Fíjense, esto es un tema súper interesante. Countables and uncountable nouns. A los uncountables, they're also known as non-countables. Significan lo mismo. Non-countables es lo mismo que uncountables. En español sería no contables o incontables. ¿Sí? Cosas que no podemos contar. ¿Sí? El dinero es una de esas cosas que la gente confunde, ¿no? Dices, pero a ver, yo cuento el dinero. ¿Cómo que no puedo contar el dinero? Pues, ¿cómo así el dinero es no contable? A ver, tú puedes contar las monedas, puedes contar los billetes, pero el dinero, como concepto, no es contable. ¿Qué otras cosas no son contables? La leche, milk, la carne, meat,
Los pescados, aunque ustedes no lo crean, el pescado no es contable, es fish. Yo no puedo decir, I have one fish. No, el pescado es no contable. I have fish. I have some fish. ¿Ok? ¿Qué otra cosa no podemos contar? Las sopas, la comida del mar, en general, nada que venga del mar se puede contar. El champú no se puede contar, la crema de dientes no se puede contar, el shaving cream para afeitarse no se puede contar, el maquillaje no se puede contar. ¿Ok? Hay un montón de cosas que no se pueden contar. Y hay un montón de cosas que sí podemos contar. Y adivinen, las cosas que podemos contar tienen plural y tienen singular. Claro, ¿no? Pues como podemos contarlas, podemos decir que tenemos una banana o tenemos varias bananas. ¿Sí? I have a banana for breakfast every day, or I always eat bananas. Ajá. Fíjense, como tip, la pronunciación de banana no es con A, no es banana, eso es español. Esto es un schwa sound, y el schwa sound es como una expulsión de aire con la boca relajada. Va, va. Suena a A, pero no es A, es como una A con E que se casaron y tuvieron un hijo y se llama schwa. Es como si tuvieras la boca con silocaína. Entonces, banana. Fíjense, ¿ves? No es banana, es banana. Como tip. Pero bueno, X. El punto aquí estamos hablando que si se pueden contar o no. Sí, sí puedes contar las bananas. ¿Puedes contar los huevos? Sí. Porque hay plurales. Hay plural de huevos. Eggs. O tienes egg. Ajá. Entonces, ¿cómo voy a preguntar yo cuántos tienes? Bueno, dependiendo. Si los puedo contar, voy a usar how many. Y si no los puedo contar, voy a usar how much. ¿Ok? Ahora, cuando yo pregunto how many, siempre de lo que esté preguntando tiene que estar seguido por de lo que quiero saber la cantidad. El noun, el sustantivo del cual quiero saber la cantidad. Y ese sustantivo debe estar siempre en plural cuando estoy preguntando. No voy a decir, o sea, imagínenselo en español, yo no digo ¿cuántos tomate? No, digo ¿cuántos tomates? ¿Sí? Como no sé la cantidad, voy a asumir que hay varios. Ahora, puede ser que no tenga tomates, entonces ahí usaría any. I don't have any tomatoes. No está ahí el ejemplo, pero para que lo sepan. Pero asumamos que tenemos tomates, ¿sí? Cobramos la quincena, podemos comprar tomates. Entonces, ¿cómo puedo expresar que tengo varios tomates? Digo, I eat a lot of tomatoes, or I have a lot of tomatoes. ¿Sí? O si no tengo muchos, puedo decir, I don't have a lot of tomatoes, or I don't have a lot of tomatoes, or I don't eat a lot of tomatoes. Ahora, ¿también puedo usar many? Sí. Puedes usar many para preguntas y puedes usar many para oraciones negativas. ¿Ok? Todo esto se transforma con much. En vez de usar many, vas a usar much. El sustantivo ya no va a estar en plural porque no tiene plural. No existe las milks. Solo es milk. ¿Sí? Y es incontable. No existe el plural de milk. Entonces, I drink a lot of milk, or I don't drink much milk, or I don't drink a lot of milk. ¿Sí? A lot of pueden ver que se puede utilizar para oraciones afirmativas o para oraciones negativas, tanto para contables o no contables, mientras que much es para preguntas con how much o para oraciones negativas. Lo mismo aplica para many, oraciones negativas o preguntas. ¿Ok? ¿Qué otra cosa les puedo comentar de esto? Los no contables, los uncontables, sí existe una forma de contarlos. ¿Y saben cómo es? Poniéndoles en envase. ¿Sí? Yo tengo un agua. El agua es no contables. Do you drink much water every day? Do you drink much water every day? Yes. Entonces, ahí.
Como no están en recipiente, voy a usar much. Ahora, si yo contengo eso que no puedo contar en un empaque, eso puedo contar. Yo puedo contar empaques. Entonces, si yo digo a bottle of water, una botella de agua, ahí sí puedo decir una, a bottle of water. O puedo contarlas para que sean más. Bottles of water. Fíjense que el plural no va en agua, va en botellas. Bottles. Y ahí preguntaría con many. How many bottles, plural porque estoy preguntando, how many bottles do you have? Or of water do you have every day? Or do you drink every day? Si no pusiera el agua en contenedor, solamente diría how much water do you drink every day? ¿Sí? Fíjense, how much, water solo, how many bottles of water. Lo mismo aplica bottles of shampoo or bottles of milk. Or el pan es no contable. Para yo poder contar el pan, le tengo que decir a load or slide of bread. ¿Sí? O sea, una rebanada o un slide de pan para poderlo contar. ¿Ok? Si les interesa este tema, que es muy, muy interesante, ustedes busquen en internet como que listado de uncountable nouns y les aparece un listado de todas las cosas que no pueden contar. Y countable nouns les aparece un listado de cosas que sí pueden contar. Y se van a encontrar con sorpresas como que el yogur, dependiendo del contexto, puedo contarlo o no. Que las frutas, dependiendo del contexto, la palabra fruta, fruit or fruits, dependiendo del contexto, puedo contarlo o no. Y lo mismo pasa con el helado. ¿Ok? Pero bueno, tampoco quiero tardar 5.000 siglos hablando de contables y no contables. Ok. Finalmente, we're going to talk about would you like. So, would you like tiene formas complejas y no tan complejas. Pero vamos a trabajar la forma que no es tan compleja. Y es que tiene el mismo significado de want. ¿Se acuerdan que yo les dije que si ustedes van a un restaurante y dicen, I want a sandwich, es como, ¿qué te pasa? ¿Por qué me hablas así? Sería, I would like a sandwich, please. Y fíjense cómo utilizo please. Entonces, would like es la forma educada de pedir por cosas o de ofrecer si alguien quiere algo. ¿Cómo lo utilizo? Coloco en pregunta would más sujeto más like to más mi verbo en forma base y el complemento. Es decir, fíjense que utilizo la misma forma de like to y verbo en forma base que habíamos aprendido al inicio. ¿Ya? Y simplemente lo voy a poner un would para preguntar. O para hablar de algo que quisiera en ese momento, pero que no necesariamente es un gusto general. Entonces, si yo digo, I like bananas, estoy hablando que a mí en general me gustan las bananas. Pero digo, I would like a banana, estoy diciendo que me gustaría una banana. O sea, ahorita tengo ganas de comerme una banana. Estoy embarazada, tengo antojo, deme banana, por favor. Ok, son las 3 de la mañana, no me importa, necesito bananas en mi vida. Ok. Lo mismo para cuando quieren preguntarle a alguien qué le gustaría comer. What would you like? What would you like to have? What would you like to eat? I like some soup, please. ¿Sí? Fíjense que correspondo con sujeto would like y lo que les gustaría y el por favor. ¿Okay? Entonces son para pedidos sumamente más, más puntuales, más educados. ¿Okay? Estructura, como ya les dije, would más sujeto más like to y el verbo forma base para preguntas o para responder yes or no, si es una pregunta de yes or no. Y el sujeto más el would like más el verbo en forma base. O si no están hablando de un verbo específico, sino que justamente el verbo por sí es like, porque es algo que les gustaría en ese momento, omiten el verbo como hay would you like some coffee. No están diciendo would you like to drink some coffee. No hay problema si dicen to drink some coffee. No hay problema si dicen to have some coffee. Pero pueden omitirlo. En el caso de comidas, pueden omitir el drink y el eat. ¿Ok? O el have.
Entonces, ¿cómo se pronuncia cuando está contraído con la D que aprendieron hoy? I'd like. ¿Ves? I'd like. Or I would like. Si no está contraído. Ok. Questions, comments, ejemplos. Entonces, vamos a usar esto, ¿no? Ustedes van a Estados Unidos, consiguieron su visa y están comprando cosas. Y quieren preguntar cuánto cuesta. ¿Cómo es que digo? Van a comprar unos libros. Y están cerca los libros a ustedes. ¿Cómo preguntan? How much this book? Ajá, bueno, vas a comprar uno solo. Entonces, no te olvides de tu verbo. How much is this Is. book? Sí, pero el resto está muy bien. Perfecto. Ya. Entonces, supongamos que el clerk, el vendedor, te dice $10. Y tú dices, uy, baratísimo. Eso en Quito está, chuta, $30 los libros, carísimos, ¿no? Entonces, ajá, $10. Entonces, cuando le quieres decir que te lo quieres llevar, ok, le puedes decir, ok, I would like to buy one. Fíjense, I would like to buy one. Entonces, cada vez que ustedes interactúen con servicio, con gente que está en situaciones formal, con tiendas, pueden usar esto. I would like a dress, please. ¿Sí? O supongamos que tienen un vestido precioso, azul, bello, y quieren comprarlo, pero no en la talla que está allí. Eso es talla S y ustedes no han sido talla S desde hace 5 años. Ya son talla M o L. Entonces, le van a decir, I would like this dress in a larger size. ¿Sí? I would like this dress, fíjense cómo todo se va uniendo, in a larger size. ¿Ok? Ese es como el uso de este I would like. So, guys, nos quedan 8 minutitos. Entonces, si alguien tiene preguntas de la plataforma, de los blogs, de algo que no está funcionando o del tema de algo que revisamos el día de hoy, hicimos review, este es el momento. Anyone has questions? Cristina. Sí, por una preguntita, no sea mal. Ayúdame con algo, ¿verdad? En la plataforma tenemos que hacer lo de los contenidos. También hay que hacer lo de los cuadernos. Ahí tengo esa duda. Porque, por ejemplo, ¿cuál El es la materia workbook. ya? Exacto, exactamente eso. Sí, de la plataforma se van a evaluar 5 aspectos. Sí. Uno es el course,